Ok, vamos a ver otra de las características que tiene Java, que es muy valorada, que es la parte de los hilos. Recordemos que en Java existe una característica que se llama la multitarea o hilos, que es la capacidad de correr programas concurrentes. Entonces, en este caso existen una serie de métodos, por ejemplo el run, que nos va a permitir ejecutar un hilo y él se va a encargar de hacer el proceso y nosotros nos tenemos que meter. En este caso van a ser por tiempos, bueno, hay diferentes tipos de formas de establecerlo y vamos a ir viendo un poquito. En este caso vamos a hacer un ejercicio bastante práctico como para ver el funcionamiento de los hilos en que es un cronómetro, que es bastante importante. Aquí podemos manejarlo, por ejemplo, en muchos programas, en muchos sistemas, software, como queramos llamarle, para ahora, a la hora de hacer los pagos, para hacer diferentes procesos, les ponen un tiempo específico. Y si ese tiempo se cumplió, el programa termina. ¿Por qué? Porque hay que asegurarnos la integridad de los datos y también hay que asegurarnos de que los procesos terminen, tengan un fin. Por ejemplo, esto se ve mucho en la parte de los software de compras en la parte de los software de compra de etiquetes y ese tipo de cosas, porque cuando una persona, depende de cómo, obviamente, cómo esté el software configurado, pero por ejemplo, podemos ver que en algunas páginas, cuando uno va a comprar un etiquete, uno lo marca y va a hacer la compra, ese etiquete para evitar duplicidad de pagos, ese etiquete se bloquea para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no lo pagamos o cancelamos la compra, el tiquete va a seguir bloqueado. Entonces, para evitarse esto, muchas empresas lo que hacen, o muchas páginas, lo que hacen es darles un contador, por ejemplo, 5 minutos, 3 minutos, para que la persona termine la compra. Si no se termina en ese tiempo, el programa se devuelve y básicamente nos saca. Entonces, eso es muy importante para tener una integridad de datos. Entonces, vamos a ver rápidamente aquí cómo vamos a hacer un contador. Básicamente vamos a manejarlo de dos maneras. Como para hacerlo bonito, vamos a manejar así. Vamos a colocar ese tipo que se llama sliders, que nos van a funcionar para manejar la parte de los tiempos. Aquí lo podemos configurar como queramos nosotros. Por ejemplo, digamos que este va a ser horas y este minutos para manejar un contador ahí de horas y minutos. Por ejemplo, vamos a ir no sé qué propiedades rápidamente. Valor vamos a ponerle cero para que comience en cero. Eh, Aquí nosotros podemos darle máximo, por ejemplo, si son horas vamos a poner 60. Vamos a poner, perdón, 12, yo 60 no, 12, pero inclusive si lo quiero menor lo pongo menos. Aquí le podemos dar de esta manera, podemos darle esto. O sea, aquí lo que queramos darle lo podemos configurar, no hay ningún problema. Mínimo, máximo, bueno, por ahí lo que uno quiera. Entonces, por ejemplo, aquí, este también. Este vamos a ponerle que comience en cero. O sea, comienza en cero. El máximo este sí va a ser 60. Y listo, vamos a dejarlo así. Bueno, vamos a poner aquí esto y esto. Como para darle un, un- algo más bonito. Por ejemplo, bueno, el parsing, pongámoslo de uno. ¿Qué más le podemos poner aquí? Aquí, bueno, aquí me lo tiró aquí abajo las posibilidades. Aquí vamos a ponerle que vaya de uno en uno. Esto que vaya de uno en uno. Listo, listo. Tampoco vernos en la parte de diseño porque de nuevo ya eso es meramente diseño. En este caso, nosotros vamos a crear dos botones porque siempre es importante la parte como es un cronómetro. Vamos a tener aquí el botón de aquí vamos a tener el botón de Start y el botón de Stop para hacerlo en inglés. Stop y Stop. Un segundo.
Ahí vamos bien grabando para verificar que está grabando. Vamos a crearle btn start y aquí vamos a crearle btn stop. Ok, aquí vamos a crear un label aquí abajo que me diga el tiempo que se va transcurriendo. Por ejemplo, edit, vamos a que comience, por ejemplo, en estas son las horas y estos son los minutos. Por ejemplo, aquí, ve aquí ya de nuevo es meramente de fuente que se me hizo font. Vamos a darle un tamañito un poquito más grande. Vamos a ponerle 36. Creo que sí me da chance ahí. Close ahí. Y aquí vamos a crear uno pequeño como para ir, que se va a llamar, LBL tiempo. Y vamos a comenzar con, ponémosle aquí 0, 0. Y como lo tenemos que manipular también, llamémosle LBL cronómetro. Listo. Ahí está. Ahora, ¿qué es la idea? ¿Qué es la idea? Que cuando yo corra esto, dame un segundo. Ok, que cuando yo corra esto se vaya modificando y cuando yo corra esto también se vaya modificando. Entonces, esto es un evento. Recordemos que este evento es el evento change. Darle ¿cómo se llama? Un estado, cuando cambia el estado. En este caso del change, nosotros vamos a configurar por acá. Opa, ¿qué pasó aquí? ¿Qué se me hizo? Ahí está. Aquí en el change, nosotros vamos a configurar, aquí ya lo tenemos configurado, change state, que cambie. Obviamente tiene que cambiar los dos. Entonces aquí también le vamos a dar un change state. Los dos tienen que configurar. Entonces, para no programar y programar simplemente voy a crear aquí un método y para ahorrarnos ese tiempo que di un método, un public void, porque no me va a devolver nada, que se llame, por ejemplo, cambiar config. Ok, ahora sí, aquí vamos a cambiar la configuración. Recordemos que tenemos horas y minutos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una variable de tipo horas, que esta variable de tipo horas nosotros le vamos a obtener bueno, no le cambié el nombre a los sliders. Aquí estas son las horas y estos son los minutos. Ahora sí, volvemos aquí y vamos a decir que las horas va a ser lo que tenga el sliders. Vamos a obtener horas punto get value. Obtenemos los valores, obviamente aquí el get value en este caso nos está devolviendo un int. Entonces, para mostrarlo en texto tendremos que convertirlo a string. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a crear otra variable de tipo string que se llame shoras, por ejemplo, string horas. Y aquí simplemente lo que hacemos es convertir value of horas, lo convertimos a string. Listo. Ya tenemos ese ahí. Hacemos lo mismo con minutos. Hacemos lo mismo con minutos. Minutos. Ya vi por qué me tiro aquí. Vamos a poner aquí v horas. V horas. Porque si no me va a dar ahí un errorcillo. Y aquí la variable minutos la paso a la variable minutos. Y aquí obtengo a minutos. Y aquí hacemos ese minutos.
Opa, S minutos. Creamos la variable S minutos. Entonces, aquí creamos la variable V horas, almacenamos lo del sliders, lo convertimos a string y creamos ahora una variable que se llama S horas. Aquí tal vez me compliqué, simplemente ustedes lo pueden hacer un poquito más rápido, eso no hay ningún problema. Ahora, aquí nosotros lo que hacemos es decirle a este txt, a este que le llamemos lv tiempo, le decimos a lv tiempo, le vamos a establecer el texto, en este caso para que quede bien bonito, s horas, le concatenamos dos puntos y le volvemos a concatenar a s minutos. Entonces listo. Ahora, cambiar configuración, se lo vamos a poner lo llamamos aquí, opa. Llamamos a cambiar configuración aquí. Cambiar configuración. Y aquí llamamos a cambiar configuración. Y llamamos a cambiar configuración aquí también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago este proceso, nosotros, vamos a ver qué pasa aquí. Ah, es que tengo abierto esto, discúlpenme, ahora sí voy a volverlo a abrir. Vamos a volverlo a abrir. Y cuando yo tengo esto aquí, está un poco lenta la computadora, ahora sí. Cuando yo obtengo, vean que él me cambia las horas y me cambia los minutos. Perfecto. Pero que tenemos un problema, no sé, se ve muy feo, no sé ustedes qué piensen, vean que se ve muy feo esta parte, porque cuando es menos de 10 me quita el 0, entonces hagamos algo simplemente como para darle como más, algo más visual. Vamos a decirle que la variable horas, que es el int, le decimos que cuando sea menor a 10, vamos a decirle que a la variable s horas, que es la string, le vamos a concatenar un 0 antes y se lo concatenamos a s horas. Esto básicamente es s horas. Esto básicamente es meramente visual. Es algo visual, pero le va a dar un poquito más bonito. Aquí minutos, S minutos y aquí a S minutos. Entonces, si ustedes ven aquí, cuando nosotros corremos esto y cuando es menos de 10, vean que ya se mantiene el 0 porque se lo estamos pasando por if. Esto es meramente visual, pero le da como ese detallito interesante. Vean que cuando es menos de 10 ya es algo más bonito. Ok, tenemos dos botones, Start y Stop. Cuando le demos Start, tiene que comenzar la cuenta regresiva hacia atrás aquí. Y cuando le damos Stop, tiene que parar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a los dos botones, Start, tenemos aquí el Action Performance, y Stop. Aquí también tenemos el Action Performance. Ahora, para darle un detalle más bonito, vamos a hacerlo en una clase aparte que se llame Timer. Es un timer, entonces vamos a llamarle timer a este, valga la redundancia, timer. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Básicamente aquí nosotros tenemos que hacer nuestro timer. Ok, recordemos que el timer tiene como 3 puntos importantes. Aquí tiene 3 puntos importantes. Minutos, horas, minutos, segundos y la, ¿cómo se llama? Y el label que me muestra aquí ese proceso hacia atrás. Entonces vamos a crear 3 variables de tipo privadas o como queramos llamarle en este caso. Por ejemplo, vamos a crear una variable de tipo horas, h horas. Aquí llamamos una variable de tipo int que se llame minutos.
y otra variable de tipo int que se llame segundos. También creamos una variable de tipo JLabel para manejar el LBL cronómetro. ¿Por qué? Porque cronómetro. Porque recordemos que aquí estamos en una variable extra, en una clase extra. Entonces nosotros vamos a pasarle hacia atrás tenemos que pasarle al txt cada segundo que vaya para atrás. Entonces ya tenemos nuestras variables, ahora inicialicémoslas. Para inicializarlas, yo las quiero inicializar de esta manera. Vamos a inicializarla por medio del constructor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el constructor ejecute, ahí es donde nosotros vamos a entrar a pasarle nuestras variables. No se las vamos a pasar directamente al método, sino se lo vamos a pasar directamente a la clase por medio del constructor. De esta manera, JLabel, por ejemplo, LBL cronómetro, por ejemplo. Entonces aquí, bueno, igual lo hubiera hecho, perdón, para aprovechar la funcionalidad, constructor, creamos el constructor de las tres cosas que queremos. ¿Y para qué vamos a...? Creamos el constructor generamos ese constructor y listo. Ahí tenemos nuestro constructor de una forma fácil. Entonces, el constructor lo que hace es pedir toda la información cuando creamos el objeto. Ahora sí, vamos a construir o vamos a pasarle nosotros vamos a pasarle nuestra funcionalidad. Bueno, importante. Vamos a crear una variable aquí. Se me va. Vamos a crear una variable aquí de tipo boolean, que esta se va a encargar de preguntarle si está corriendo. Obviamente al principio va a comenzar en true. Entonces, este corriendo siempre se lo va a preguntar. Ahora sí, creamos el método. Public void, llamémosle room. Igual, de nuevo, aquí no necesariamente tiene que llamarse room, aquí llamémosle room a este método tal cual. Para nosotros poder ejecutar esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a construir o que vamos a ver por aquí? Aquí nosotros vamos a crear un while que siempre le esté preguntando. Aquí vamos a crear un while que siempre le esté preguntando si está corriendo. Obviamente la primera vez está corriendo, está ahí en el proceso del running. Entonces aquí, para evitar errores, vamos a crear un try. Y aquí vamos a comenzar a preguntarle. Recordemos que aquí nosotros estamos manejando un cronómetro. Entonces, los cronómetros normalmente nosotros vamos a comenzar de arriba hacia abajo. El primero que se va ejecutando o que se va a ir mostrando o, valga su redundancia, restando, por decirlo de esta manera, es los segundos. Primero se restan los segundos, después los minutos y después las horas. Entonces, por ejemplo, en este try nosotros le vamos a preguntar que si nosotros vamos a preguntarle si los segundos, si la variable segundos es igual a 0, o sea que si la variable es igual a 0, entonces segundos va a ser igual a 60. ¿Correcto? Que segundos va a ser igual a 60. Entonces ahí siempre va a estar preguntándole a él los segundos. En este caso, afuera, en el while, nosotros vamos a preguntarle, bueno, fuera en el try, nosotros vamos a decirle a segundos que segundos menos 1. ¿Para qué? Para ir cerrando. Entonces, por ejemplo, entra aquí, segundos, le pone 60, viene para acá y sigue hacia adentro. Mientras sea igual a 0. Ahora, ya tenemos los segundos. Ahora vamos con los minutos. Entonces, con los minutos hacemos lo mismo. Aquí le decimos que si minutos
es igual a 0, entonces, si minutos es igual a 0, a los minutos se los asignamos 60. ¿Por qué? Porque hacemos otra hora. Y aquí, afuera, nosotros a minutos se lo podemos restar. Se lo podemos hacer de esta manera también. Recordemos que tenemos esta posibilidad, se lo restamos. Puede ser de esta manera o puede ser de esta manera, cualquiera de las dos. Y aquí adentro, nosotros le vamos a preguntar que si las horas es igual a 0, entonces nosotros, si ya la hora murió, nosotros vamos a hacer un break. Aquí también nosotros vamos a restarle a la hora. ¿Por qué? Porque si ya la hora murió, tenemos que restarle a la hora porque si no, nunca va a terminar esto. Vamos a hacer un break para poder ejecutar esto. Ahora, aquí abajo de los segundos, nosotros tenemos que cada segundo estar mostrando el paso en el tiempo. Entonces nosotros vamos a llamar a LBL, ¿cómo que le llamamos? LBL con cronómetro. Y nosotros le vamos a setear, a LBL cronómetro, el setText. Nosotros se lo vamos a establecer y le vamos a decir que las horas, vamos a pasarle los minutos y vamos a pasarle los segundos. Ahí nosotros se los estamos seteando. Aquí en el catch podemos hacer muchas cosas. Y vamos a utilizar algo que se llama sleep. Bueno, es porque aquí vamos a llamar a algo que se llama sleep. Que este nos va a permitir a nosotros, aquí llamamos a nuestro hilo y vamos a decirle que van a ser 1000 milisegundos, o sea, un segundo. Entonces aquí lo hacemos en lapsos de un segundo. Entonces este while va a ser lo siguiente. Viene aquí, entra. Y él pregunta, ok, ¿segundos es igual a 0? No, no es igual a 0. Entonces le quito un segundo. Y lo muestra y espera un segundo. Y vuelve y vuelve y vuelve y él hace el proceso hasta que ya termine. En el catch nosotros podemos hacer diferentes tipos de cosas. Podemos nosotros, aquí en el catch, nosotros podemos decirle a él que aquí en el catch dice hay un error, podemos hacer un JOption pane punto show message, no confirmation, no, show message. Y aquí le decimos null y aquí ocurrió un error. Aquí también podemos crear otro método. Aquí podemos crear un método, por ejemplo, este es del while, si no me equivoco, sí. Este es del, entonces vamos a crear aquí un método que se llame VoIP, llamémosle notificación. Notificación, y aquí nosotros en la notificación creamos el JOption pane igual punto show message null y aquí le decimos terminó. Entonces aquí le vamos a decir antes de que vamos a llamar a notificación para que nos muestre ahí la notificación de que terminó. Igual lo podemos hacer aquí el option pane, pero para darle ese sentido. Ok, para ir viendo cómo va corriendo, cómo va terminando, nos devolvemos aquí a inicio y nos vamos a los botones, el de start primero. Vamos a irnos al botoncito de start para ver cómo nosotros vamos a ir viendo esta parte. Entonces, en el de start, nosotros vamos a decirle, que se me hizo el de start, aquí está. En el de start, nosotros vamos a llamar a, 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 a,
nosotros en el de start vamos a llamar a alguien por aquí. Aquí nosotros vamos a llamar a alguien por aquí. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar aquí a timer, que sería, vamos a crear aquí en el arriba init, puede ser. Vamos a llamar a timer y vamos a darle una variable. Vean que todavía no estoy creando para ver por qué me está llamando. Este timer no es este timer, es... Ok, démosle un chancecito por aquí. En el de start, nosotros vamos a llamar o vamos a crear el objeto que sería arriba, que lo teníamos. Vamos a crearlo. Vamos a decirle que es un new timer y tenemos que pasarle los valores. Tenemos que pasarle los valores. Vamos a ver qué pasó aquí. No, no, no. Aquí me está tomando timer. Ah, ya vi por qué, perdón. Es que se lo puse con T mayúscula y la clase yo la hice con T minúscula. Ahí me disculpan. Ok, timer. Ahora sí, tenemos que pasarle las horas, que las horas nosotros lo teníamos en el slider horas, que no tengo que convertirlo porque recordemos que el slider me devuelve en int, entonces es una ventaja para nosotros. Tenemos que pasarle los minutos, que aquí lo tenemos, minutos.getValue. Aquí tenemos los, creo que eran los segundos, vamos a ver, los segundos que es 0 en este caso, porque iba a comenzar en 0, y el label cronómetro, que es este label, que es el que me lo va a mostrar siempre, este label. Edit variable, aquí, LBL cronómetro. Y ya tenemos aquí el... Ok, entonces como dijimos, aquí estamos llamando al objeto que acabamos de crear. Aquí lo que hicimos fue crear aquí arriba, lo comenzamos a crear el objeto, aquí simplemente creamos la variable y aquí llamamos el objeto. Eso es porque este objeto lo tengo que llamar en dos momentos, cuando inicio el programa y cuando lo termino. Entonces por eso es que lo hicimos de esta manera. Y aquí llamamos. Ahora, aquí se nos pasamos por alto algo importante. Recordemos que estamos trabajando con hilos. Entonces nos vamos a ir para acá. Y dijimos que con hilos nosotros trabajamos con una clase que se llama run. Aquí en el timer nosotros vamos a heredar de hilo. Recordemos que para heredar es con extends. Aquí nosotros vamos a heredar, los hilos. Los hilos en inglés son thread. Estos son los hilos. En el momento que nosotros heredamos los hilos, vean que aquí él me pide sobreescribir el método. ¿Se acuerdan cuál es este proceso? ¿Se acuerdan que si yo me vengo para aquí para hilos, si yo me voy a la clase hilos, vean que la clase hilos tiene un método por acá run. Es que tiene un montón de hilo, run table. Bueno, por algún lado, porque tiene, para no buscar tanto, tiene un método que se llama run. Nosotros lo estamos sobreescribiendo por medio de esta parte. De hecho, si ustedes ven aquí, dice que nosotros estamos escribiendo un método de hilos. Recordemos que esta es una de las características de la programación orientada a objetos que nosotros vimos en el video de herencias. Ok, aquí ya tenemos ¿cómo se llama? Nuestro
nuestro método, y bueno, en este caso nuestra clase bien estructurada. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es ahora sí irnos para acá, para el inicio, irnos para el inicio, y en este inicio nosotros lo que vamos a hacer es, en ese inicio que nosotros vamos a hacer es llamar a un método que se llama start. ¿Por qué a start? ¿Por qué a start? Porque recordemos que nosotros estamos heredando de hilos. Entonces, aunque nosotros no hayamos creado este método aquí, el método start lo que hace es ejecutar el hilo. Y si lo queremos probar, vamos a ver cómo se va viendo. Vamos a colocarlo aquí. Está un poco lenta esta computadora. Por ejemplo, vamos a colocar 5 horas y 38 minutos. Aquí tenemos 5 horas y 38 minutos. Y ahí va para abajo, ven. Ahora, el botón de stop no sirve porque no lo hemos terminado de configurar. Recordemos que nosotros tenemos una variable que se llama running, que sería esta variable. Running. Entonces, nosotros podemos crear aquí, nosotros podemos crear un método que me coloque esa variable en falso. Entonces vamos a crear aquí un método de tipo void que se llame, por ejemplo, parar tiempo. Y este parar tiempo lo que hace o lo que va a hacer es a running o corriendo, sería en español. Está un poco lenta esta compu. A corriendo le voy a asignar false. Entonces lo que hacemos es que aquí paramos el tiempo. Si nosotros vamos para acá y ven por qué tuvimos que crear el objeto arriba, porque aquí tengo que llamar a t punto parar tiempo para poder hacer eso. Si no, yo tuviera tenido que crear otra clase, otro objeto aquí, o igual este objeto lo puedo crear de plano arriba, pero básicamente eso es lo que ocupábamos hacer de esta manera. Entonces, si nosotros hacemos esto, ok, por ejemplo, le ponemos aquí un tiempo y unas horas, start, y si le doy stop, ahí ya paró, ¿vieron? Y si le vuelvo a dar start, me lo vuelve a reiniciar porque aquí arriba el start inicia con este tiempo. Si yo le doy stop, le doy start de nuevo, vuelve aquí. Ahí sería una configuración que ustedes podrían hacer. Ya que otras cosas podemos hacerlo como para hacerlo interesante. Por ejemplo, que cuando nosotros le damos start, algo que es muy importante que nosotros tenemos que tener, por ejemplo, es que las horas o el slider horas, tenemos que, por ejemplo, lo podemos en el set enable, lo podemos poner false. ¿Esto por qué? Porque si ya comenzó, ya no debería de darme el chance de poder modificarlo. Entonces, las horas, los minutos, el botón y el stop. Entonces, por ejemplo, las horas, los minutos, el botón btn start me lo tiene que, y el btn stop sí tiene que estar activo. ¿Por qué? Porque ese es el único que debería estar activo. True. No en minúsculas. True. Ese es el único que debería estar activo. Y en el stop sería lo contrario.
En el stop tendríamos que tener todos estos true y solo el stop false porque evidentemente no me lo tiene que tirar. Entonces, por ejemplo, si yo lo veo así, vamos a ver qué se me hizo la ventanita. Está. Ok, por ejemplo, si yo hago esto, si le hago start, estos se me bloquean y solo el stop queda activo. ¿Por qué? Porque no tendría sentido yo reactivar algo. Y si yo le hago aquí stop, vuelve esto y el start, el stop se quita porque dice no está corriendo. ¿Por qué? Esos son detalles que nosotros podemos hacer. Al igual de modificar eso y bueno, y toda esta otra parte. Eso es importante de manejar con los hilos. Los hilos es un proceso bastante interesante en Java que debemos de trabajar en un futuro. Saludos.